Andrés Tamayo Guarín es un actor de la política de las nuevas generaciones que está incursionando en este campo y quisiéramos tener de él una visión de lo que cree que puede ocurrir en el próximo debate electoral para elegir representantes a la Cámara y senadores de la República. Recordando siempre que el Senado de la República es de carácter de circunscripción nacional, mientras que los 4 que le corresponden al departamento de Risaralda, de lo único que podríamos decir es, o hablar, es de los perfiles que deberían reunir en esa coyuntura de la que hemos venido hablando, de grandes proyectos, de amplia envergadura, de amplio espectro para el desarrollo del territorio. Después de esta pausa vamos a hablar de política con Andrés Tamayo. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. ¿Cómo ve la próxima campaña política a Senado y Cámara de Representantes, Andrés? Luis, tuve la oportunidad de estar en la Cumbre Nacional de Marketing Político en la ciudad de Bucaramanga. Yo no puedo considerarme un consultor, me apasiona el tema y me gusta estudiar del tema. Y el debate en esta cumbre fue quién va a ganar las próximas elecciones. El continuismo, Petro, o la centroderecha, ¿cierto? Que es, digamos, el contrario de lo que hoy está pasando. Y la conclusión que me saco es que definitivamente el próximo ganador va a ser alguien que recoja ni izquierda, ni derecha, ni el mismo centro, porque hablaron del centro muy duro, porque pues, al fin y al cabo no toma partido, ¿cierto? No toma una posición frente a la realidad de lo que está pasando en el país. Y decían los consultores, al final dijo, todavía no tenemos como la fórmula, porque esos son los que terminan haciendo las asesorías, pero la estamos buscando para identificar qué es. Desde lo personal, ¿yo qué pienso, Luis? Hoy la gente ya no quiere más polarización. Pienso, Luis, que la gente ya no quiere más peleas. Hay más fastidio pugna, con la polarización. Hay fastidio con la polarización. Yo pienso que los candidatos de la próxima elección tienen que ser candidatos unificadores y no radicalizadores desde sus posturas. Entonces, si yo soy de X color, entonces mi posición es radical. Es más, desde mi posición hasta mi condición sexual. Entonces yo solo represento una postura sexual. Yo le dije, no, venga, es que yo represento a un ciudadano que después de las 7 de la noche no me interesa con quién se acuesta, pero que si se levanta a las 5 de la mañana a coger el megabús, le pagan un salario, tiene prestaciones, seguridad social, eso sale a buscar empleo. O sale a buscar empleo, ¿cierto? Entonces es al ciudadano el que yo represento. Yo no represento ni su condición sexual, ni su condición política, y ese es el llamado que yo hago. Obviamente hay que militar y votar en un partido, pero al final la conclusión es en la persona. La persona es la que va a determinar esa diferencia y sus posturas y posiciones frente a la realidad del país. ¿Y usted cree que en esa línea de comportamiento electoral los electores ya no tienen partido, no son liberales, no son conservadores, no son comunistas, inclusive no son petristas o no son uribistas, no sé? Es más, te la llevo más y te la recojo con uno. ¿Cómo? Ideologías. No hay ideologías. No hay ideologías. La conclusión hay candidatos. Hay candidatos y ciudadanos y seres humanos. Sí. Seres humanos con necesidades totalmente insatisfechas, y claro, la bandera de todos los presentadores era mostrar, preguntándole a la gente, ¿tú esperabas del cambio qué? Es más, nosotros lo vivimos, ¿cierto? Esas frases que se enmarcaban en el cambio, sí, la transformación, es más, en el tema de marketing digital ya tienen que recoger todo eso. Porque la frase del cambio la quemaron, la frase de la transformación la quemaron, en lo local, en lo nacional, en lo internacional. Entonces, ¿cuál va a ser? Estos locos tienen, en el tema de estrategia política y marketing político, tienen un gran reto de comunicarle a sus electores cuál va a ser el candidato, cuál va a ser el discurso, la narrativa que tienen que manejar. Pero ellos fijan más allá, que es muy complejo, las ideologías. O sea, ya no hay ideologías, hay seres humanos que lo que pretenden es que sus condiciones satisfechas, medianamente satisfechas, se resuelvan a través de la política. Los elegidos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República
mal llamados parlamentarios, como me lo decían estos días María Isabel Mejía Marulanda, que Colombia no tiene un sistema parlamentario como ¿no? en España, por ejemplo, o en Es cierto. Inglaterra. Aquí tenemos un Congreso de la República. Estos congresistas, en opinión de Andrés Tamayo, se les olvida u olvidan los senadores y representantes a la Cámara que ellos lo que tienen es lo que llamamos nosotros, o lo que la politología llama un mandato de representación. Después de esta pausa me lo cuenta, ¿sí? Y te confieso que me causa heridas pretenderte y que no estés a mi lado, y más porque de ti estoy enamorado. Cosito dormilón le regalé y un besito al despedir. Olvidan los elegidos que tienen es un mandato de representación, que ellos no son solos, que no representan su elección per se, el criterio de ellos, sino la necesidad de los que los eligieron o de las regiones que representan. Lo recojo en una frase también de los estrategas más poderosos que fueron a la cumbre. Ángel Becasino hablaba, se nos olvida, es muy difícil muchas veces lo simple entenderlo. O sea, lo más difícil de entender en la vida es lo simple. Es lo simple. Es lo simple. Y cuando tú lees mandato de representación, no da lugar a interpretación más allá, es que a mí me dan es una orden, me trasladan el poder, ahí sí como diría Petro, el poder popular está en mi cabeza, está en una investidura que se llama representante a la Cámara o congresista. Mi poder nace y su génesis es del pueblo. O sea, yo soy un servidor de las personas, yo soy un servidor de la gente, y ahí mis intereses se tienen que poner por encima de cualquiera que esté más allá de lo que quiere la gente. Es muy complejo porque es muy filosófico y muy profundo, y ahí entramos en el tema del choque del ego y la vanidad, que nos envilece y muchas veces nos lleva a tomar decisiones radicales, que tristemente lo vemos hoy en día en nuestra ciudad, decisiones que a la postre terminan en procesos judiciales tan dolorosos y bochornosos, porque al fin y al cabo es la ciudadanía la que pierde. Porque el ego es el enemigo. El ego es el enemigo, yo soy el enemigo. No hay otro enemigo más grande que yo mismo. Que uno mismo. Yo soy mi enemigo, y me mata el ego porque también se comentan, es que yo soy representante y soy el mejor, soy senador. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Esta ciudad es gracias a lo que yo he hecho. Sí. No, o sea, nosotros estamos de tránsito y lo hemos visto, Luis. ¿Cierto? El ciclo del partido de la U, el ciclo del Partido Liberal. Yo siempre pongo un ejemplo, Andrés. Sí. ¿Quién recuerda cuál fue el alcalde que pavimentó la entrada al barrio Cuba, que es un polvero en los años 60, cuando íbamos a nadar a un barranco que había ahí en el lado del río Consota, a mano izquierda, a la entrada de San Fernando? Eso era uno llegaba ya completamente como cucaracha de panadería, siendo un muchacho de 10, 12, 13 años de edad. Sí. Había cuando se podía nadar en el río Consota, ¿cierto? Hoy en día es una cloaca a cielo abierto. Sí. Pero ¿quién recuerda cuál fue el alcalde que pavimentó eso? ¿Quién recuerda cuál fue el alcalde que logró que se comprara el Bolívar desnudo? O sea, hasta ahí llega el ego. De lo que se trata es de servirle a la gente. Exacto. Tal vez por eso muy poca gente olvida a Camilo Mejía Duque, ¿cierto? Sí. Porque el tipo era sencillo. Era de la gente. O el plumón Oscar Vélez, que se sentaba en el bar Continental a hablar con la gente sin ninguna pretensión. Esos son los políticos que reclaman. Eso, el del contacto de la calle, el que lo puede ver, el que lo puede tocar, el que le puede contar. Es más, volviendo a lo simple, en la memoria la gente puede quedar más fácil que me diga, ves, ese señor que era representante me saludó, me dio la mano, o se sentó a escucharme, no me resolvió nada, pero me escuchó un día, se sentó a tomar un café, no sabía quién era yo, ¿cierto? Tuvo un contacto directo conmigo y no me resolvió nada, pero me escuchó. Sí, podríamos resumir esta idea de los políticos y el mandato de representación como esa famosa frase, Andrés, que dice que los políticos se sienten en una urna de cristal, donde todo el mundo los ve a ellos, pero ellos no ven a nadie. Exactamente, y ahí es cuando se genera la desconexión, y volvemos en la historia. ¿Tú recuerdas la época del nuevo liberalismo, el Partido Liberal, sí, Rodrigo, todas estas nuevas generaciones? Llegamos con la era del Partido de la U, del Partido del Cambio, y todos terminaron metidos en esa burbuja y se les olvidaron de dónde venía y quién los había llevado ahí, y ahí es donde viene la alternancia política. En esa alternancia política
se vuelve un voto castigo. Lastimosamente, no debería ser un voto de opinión. Yo no pienso como ellos, yo pienso como él. No, yo lo castigo a él y siempre ha pasado así. Dicho esto, ¿qué clase de perfil deberían tener los próximos congresistas del departamento de Risaralda después de esta pausa, por favor? De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Primero, técnico. Definitivamente. ¿Congresistas técnicos? Técnicos desde el punto de vista de su preparación para enfrentar los retos del desarrollo que requiere este departamento frente al gran monstruo que significa entrar a la dinámica del gobierno nacional y todas sus dinámicas de planeación, de presupuesto, de desarrollo. O sea, el congresista tiene que entender su rol y su papel dentro de la democracia y la estructura del Estado. O sea, yo no puedo llegar a manejar la visión corta que tenemos aquí, pues sin ser peyorativo, pero sí, yo tengo que pensar es como concejal, obviamente una ciudad grande, tengo que pensar como diputado en un departamento grande, pero ya en lo nacional es casi una visión internacional, una visión nacional que repliegue en el territorio, que lo como piense, y para eso necesitamos congresistas técnicos, más que políticos, pero ahí vamos a lo político que no lo podemos dejar a un lado. Ya desde el punto de vista del ser humano, cercano, humanos, ¿cierto? Lo que hablábamos ahora de estas teorías de estos locos que no han podido identificar todavía cuál es el perfil del próximo candidato a la presidencia de la República, pero sí es un candidato humano, cercano, fresco, diferente, transparente, más cercano a la gente. Y ya en lo político, sí definitivamente unificador, desde lo político sí unificador, ¿cierto? Que unifique o el Partido Liberal, o unifique el Partido Conservador, unifique el partido pero unifique. Pero uno analiza y es internamente unas pujas que terminan entre ellos mismos desgastándose y al final no terminan peleando con el partido contrario, sino intestinamente con el partido propio. O sea, la polarización que se ve afuera se siente también adentro. Se siente adentro. Entonces hay una polarización interna porque volvemos al tema del ego y la vanidad. ¿Yo por qué tengo que ser representante a la Cámara? Porque si yo secretario de despacho, director, funcionario de primer nivel, pues entonces en orden de día la cola es larga. Porque habrá muchas personas con experiencia. ¿Usted está viendo el tema con consultores y estrategas? ¿Por qué? ¿Porque quiere aspirar a alguna cosa en materia política o porque le llama la atención o estudia el caso? ¿Qué es lo que...? Yo lo veo desde el punto de vista... Yo no soy bueno para el fútbol, no, más para el básquetbol. En cualquier tipo de juego hay una banca. Sí. Yo estoy en la banca. Usted está en la banca. Yo estoy en la banca. Listo para salir a jugar en lo que sea. En lo que sea. Si es en el tema. Si es básquetbol, las mejores están en la banca. Si es en fútbol, no necesariamente. Pero en la banca. Yo estoy esperando. Me he preparado, he hecho un ejercicio político y de lo público. Y estamos preparados para eso. Bien, tengo una última inquietud para Andrés Tamayo, relacionado con una nota que me di cuenta que ha adelantado usted con su equipo de trabajo una investigación sobre lo que ocurrió en la avenida Los Colibríes. ¿Cuál es la conclusión de esa investigación? La disruptiva, o sea, totalmente disruptiva, no sé si lo han dicho, pero definitivamente, lastimosamente, y es más, llegamos a una parte hasta tu casa y es desastroso más porque hemos hecho el recorrido. Pero volvemos a lo mismo, es la ambición de poder. Eso es un ejemplo, este levantamiento es una ambición de poder. Se movieron todas las fuerzas para poder continuar con la anterior administración. Y el sacrificado fue el ciudadano. Porque de lo que estoy diciendo me van a hablar una investigación por calumnia. Pero blanco es gallina lo pone, los tiempos. Es más, yo tengo una teoría frente al tema de lo de Juan. Con Juan nos conocemos desde que estamos en el colegio. Juan, después de la pérdida de la alcaldía de Pereira, y definitivamente nadie está llamado a taparse los dedos o tapar el sol con un dedo, decir es que, claro, se financian esos procesos políticos a través de lo que se hace en la gestión pública. Cuando cae la alcaldía con el cambio, le tocó venderle el alma al diablo, y por eso le tocó irse a lo nacional. Y por eso lo hemos metido en el escándalo de la ONGP. ¿Por qué? Porque tenía que resolver el problema de caja que le dejó la campaña. Esto es un problema de caja de campaña. Esa es mi posición, al final.
O sea, el escándalo de la Comisión de Crédito Público está afectando al equipo del denominado cambio. Sí, claro, horrible, y ostensiblemente fue vinculado entre la comisión de presupuesto en la cual estaba Juan Pablo, en la cual aprobó las adiciones presupuestales para que se hicieran la compra de esos vehículos. Si fuera de eso, lo que está, y eso está en la investigación que levanta la Fiscalía, un contrato por 90.000 millones de pesos que era con el que se iba a pagar ese favorecimiento de la ONGP. Ellos no iban en el primer contrato de los 200, iban en el de los de 90.000 millones de pesos. Pero mira los tiempos, y los tiempos fue justo noviembre, diciembre, después de la catástrofe de la campaña de la alcaldía de Pereira. Entonces el momento histórico te llama a interpretar eso que está pasando. Entonces a Juan Pablo le tocó vender el alma al diablo. Cuando era un detractor, un contradictor del gobierno Petro, se encuentra en este problema de caja que deja este elefante blanco, que eso fue lo que pasó antes de las elecciones. Con esto lo que se hizo, me atrevo a decir, a fondear esa campaña. Y ahí vale todo. Pero él sigue argumentando, Juan Pablo Gallo sigue argumentando que eso no es posible porque él siempre ha sido opositor del gobierno. Sin embargo, hay otros analistas y observadores que dicen que justamente ser opositor, el negocio es ese, ser opositor, porque cuando usted es opositor se cotiza más. Claro, y el rédito político es ese. Y lo vemos con algunas figuras en lo local, ¿cierto? Entonces dice, yo me voy de oposición, pero por debajo estoy haciendo es un acuerdo, ¿cierto? Esa es la dinámica de la política, sí, ¿cierto? Eso nosotros no nos estamos inventando, la dinámica de la política, y las realidades que vemos son esas, ¿cierto? Entonces, los tiempos y lo que ha adelantado la investigación, la Fiscalía es muy juicioso en eso. Hay una pregunta alrededor de ese tema del escándalo de la avenida Los Colibríes, el apresamiento del exalcalde Carlos Maya, su secretario de Infraestructura Milton Hurtado, el contratista, el interventor, y ahora el fenómeno que usted está mencionando de las acusaciones que se le hacen al senador Juan Pablo Gallo alrededor de su presencia en la Comisión de Crédito Público y los eventuales o posibles o presuntos sobornos de que fue objeto, y es de si eso ha afectado el estado de ánimo de la política local y la pérdida de confianza. ¿Cuál es su opinión? Definitivamente, ¿Sí? Definitivamente. Es el mismo fenómeno que pasa hoy en día con el gobierno nacional. Se prometió un cambio, escándalos, corrupción, nepotismo. Se prometió un cambio para la ciudad, escándalos, corrupción, nepotismo. Pero es la misma fórmula. Es muy interesante ese análisis suyo porque es una paradoja. Es la paradoja. Alguien a nivel municipal propone cambio en el 2015 para comenzar la política de cambio local en el 2016 en la administración de Juan Pablo Gallo, y después cuando se eligió a Carlos Maya, el cambio continúa, decía la campaña, ¿cierto? Exacto. El cambio continúa. Alguien a nivel nacional, Gustavo Petro, propone cambio a nivel nacional, ¿cierto? Van 2 años de gobierno justamente, y de cambio, como suele decir el apotegma o el aforismo, todo cambia menos el cambio. Es muy paradójico. Claro, y es el análisis que hacíamos ahora frente al tema del decaimiento de los partidos, el decaimiento de las ideologías mismas. De la moral también. De la moral, de la ética. Entonces ahí ese tema se vuelve otra vez hacia la persona, ¿cierto? Hacia la persona, hacia el ser humano. En esto ya se escuchaba que cuál era el problema de la corrupción. Entonces una teoría es que el tema del oportunismo o la oportunidad. Yo nunca he tenido la posibilidad de manejar 200.000 millones de pesos y me dan la oportunidad de manejar 200.000 millones de pesos, que me den el 1%. El 1%, 200.000 millones de pesos son ¿qué? 2.000 millones de pesos, 200 millones de pesos. Y usted piensa, yo nunca he tenido la oportunidad, me compro una casita, un carro, porque está es en nuestra estructura. Comportamental. Entonces el problema es ahí, si me dan otra vez oportunidad otro chico, como decía yo en mi conversatorio, del continuismo, porque yo me enfoco en mi teoría es eso. En las campañas hay los mesías y el continuismo, y en el medio está el marketing político y digital, que es el que logra estructurar las narrativas para que uno u otro sea el que gane, dependiendo de la coyuntura histórica. Y ellos nunca pierden. Nunca. El marketing nunca pierde. Nunca pierde. Eso sí, nunca pierde, ni nunca tendrán procesos judiciales. Gracias, Andrés. No, con mucho gusto, Luis. Fue un placer. Muy agradable, muy amena la conversación. Muy enriquecedor. Muchas gracias. Y a la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, gracias por la sintonía, por la confianza. Los esperamos en el próximo programa.